Eh, Buenas tardes. La intención de la participación en este evento está directamente relacionada con la posibilidad de socializar una iniciativa nacional en torno a la consolidación de la red de escuela dinámica para la paz, la equidad y la reconciliación en un contexto de posconflicto. Esta ha sido una iniciativa generada a partir del CICE. El CICE es el Centro de Investigación en Calidad de la Educación, que en el 2011, un centenar de grupos de investigación del país decidimos crear para lograr que algunos de los propósitos, que en más de uno de los eventos, procesos, proyectos y programas formativos, ¿cierto?, han sido vistos como una alternativa viable y posible. El CICE surge intentando responder a tres inquietudes fuertes. La primera es que somos conscientes que en el país hay iniciativas, hay grupos, hay académicos, hay personas interesadas en elaborar propuestas, en elaborar alternativas que permitan superar la realidad que hoy tenemos. Pero también existe, pero su forma de trabajo ha sido una forma de trabajo aislada, yo diría que autárquica en algunos casos, en donde los radios de acción, en donde sus resultados de investigación son mínimos, son muy endógenos, son de unos contextos bastante domésticos, si se me permite el término. Y tercero, que esa situación de hacer trabajos atomizados, lo que en un momento da es la sensación de desencanto y de desesperanza, porque esos recursos habrían podido invertirse de una manera diferente. Ese tiempo, esa energía, ese ímpetu, ese deseo, ese anhelo, no corresponde a los resultados que se han obtenido, ya que muchos de estos esfuerzos tienen como una vida muy efímera, muy de corto plazo. Entonces el CICE como tal es un centro de investigación en calidad de la educación que tiene su personería jurídica, que tiene su junta directiva, que tiene sus estatutos y que viene trabajando un proyecto investigativo, ¿cierto?, que tiene que ver con la necesidad de pensar de manera diferente la escuela. En ese sentido surgen iniciativas. Surgió una primera iniciativa, un grupo de miembros del CICE que se preguntaba sobre la problemática de la formación del docente colombiano. Para nadie es un secreto, no se está diciendo nada nuevo, pero se ha convertido en un histórico el análisis de la formación de los docentes colombianos, que las facultades de educación, que las normales superiores, que los diversos programas del Ministerio de Secretaría de Educación no responden a las exigencias, y ya parece que ese discurso nos es muy familiar. En esa medida encontramos entonces un pretexto para abrir una línea, abrir un campo. A ver, hablemos de la formación del docente colombiano. Y veíamos y se estaba trabajando en un aspecto. ¿Quién es el docente colombiano? Yo los invito de manera muy respetuosa a que intentemos definir algunas 3, 4, 5 características del docente colombiano actual, y nos vamos a dar cuenta de que tenemos más interrogantes que respuestas válidas. La mayoría son hombres, son mujeres, qué nivel de formación tienen, ¿cierto?, cuál es el tiempo de servicio que en un momento dado podemos promediar, cuántos son del 2277, cuántos son del 1278, en qué áreas están formados, sus niveles de compromiso con la institución se reducen solamente al horario que laboralmente se está planteando. Entonces ahí hay una gran pregunta. Además de hacer inmersión en estas estructuras curriculares que hemos venido diciendo, son estructuras curriculares descontextualizadas históricamente,
que no nos van a resolver ningún problema, porque hay muchos títulos sin titulares y hay muchos titulares sin título. Yo en esto quiero hacer mención a una problemática. En ese sentido, hay una línea en el CICE trabajando la formación docente. Hay otra línea impulsada por un grupo de investigación liderado por un colega de la Universidad de Caldas, el profesor Napoleón Murcia, que dirige el grupo Mundos Simbólicos, que ha venido trabajando, ¿cierto?, muchos de los desarrollos de algunos teóricos sobre la representación, fundamentalmente algunos de los desarrollos de Cornelio Castoriadis sobre la representación social, y manifiesta cómo hay una serie de prácticas sociales que son prácticas que han logrado superar los conflictos o la solución de los conflictos como hoy conocemos, y que sería muy bueno que esas prácticas pudiesen habitar la escuela. Entonces trabaja el arte, trabaja las fiestas populares, trabaja el deporte, trabajan los desarrollos tecnológicos, trabaja de una u otra manera los eventos barriales, las emisoras comunitarias. Entonces, dentro de esa representación social, ¿cierto?, plantea que muchas de esas prácticas pueden habitar la escuela. Y hay otro grupo, al que tengo la gran responsabilidad de dirigir, que es el grupo PACA, que ha venido trabajando el problema de los derechos humanos. Como problema, en esto quiero hacer énfasis, no como tema, porque en la sesión anterior que participé de este evento manifestaba el confort que a veces produce hablar de los derechos humanos. Nosotros hemos insistido, eso no es un tema, los derechos humanos son un problema. Desde el momento en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 produjo, ¿cierto?, esa intención y ese interés de los cerca de 192 países que lo firmaron. Pero que a través del tiempo, ¿cierto?, nos hemos dado cuenta de que cada vez que se habla de los derechos humanos, ¿cierto?, siempre tiende a existir una situación predominante, es porque no se cumplen, es porque no se ejercen. Entonces el grupo PACA viene trabajando, liderando con otros grupos del CICE, unas discusiones que tienen que ver necesariamente con el ejercicio, ¿cierto?, la preservación y el respeto de los derechos humanos, y que a nivel de pretexto hemos utilizado la institución escuela, pero que eso puede llevarse a cualquier institución social, el hogar, el trabajo, las diversas organizaciones comunitarias. Entonces esos tres proyectos, formación de docentes, el de las representaciones sociales y el de los derechos humanos, sirvieron de elemento fundamental para hacer un macro programa de investigación que es el que hoy se conoce como REDPER, la Red de Escuela Dinámica para la Paz, la Equidad y la Reconciliación en un marco de posconflicto. Quiere esto decir que esta red viene trabajando desde hace 3, 4 años anteriores en la posibilidad de convocar, y sea esta la oportunidad de invitar a los colegas que estén interesados en formar parte de la red, que hay 3 principios que fundamentalmente nos han permitido que la red se dinamice. 1, tiene que ver con la inclusión. No queremos grupos encumbrados, ¿cierto?, a uno con todos sus investigadores senior, ¿no? Queremos esos grupos encumbrados, y el hecho de ser destacados es por su producción, es por su compromiso, es por los aportes que han hecho. Sí, que participen ellos, pero también que participen los grupos que se inician, estos semilleros de investigación que estamos impulsando en nuestras universidades, estos grupos de trabajo que a partir de ondas y pequeños científicos también vienen trabajando investigación, que se vinculen las maestrías, las especializaciones, los doctorados. Entonces, primera característica de la red de Escuela Dinámica para la Paz, la que es la reconciliación, es la inclusión. 2, pluralidad. Es necesario entender que la diferencia tiene que atizar y alimentar la dinámica de esta red.
No queremos que haya pensamientos únicos, ni verdades reveladas, que hayan pensamientos, que hayan intentos y propuestas de verdades, así sean diferentes, porque el problema es complejo, y si es complejo, pues diversas son las posibilidades de abordarlo. Y tercero, participación. Nosotros creemos que no es crear la red porque nos dieron la membresía, nos dieron nuestros certificados, nos habilitan como miembros, sino que participemos, que funcionemos, que echemos para adelante los procesos, las apuestas, ¿cierto? Obviamente las propuestas. Vemos que si esas tres características se dan, nosotros perfectamente podemos tener unas dinámicas interesantes, ¿cierto? En donde logre consolidarse una unidad, ¿cierto?, de cuerpo con todos los que estamos preocupados en que haya otro tipo de escuela. En ese sentido, la red, ¿cierto?, de Escuela Dinámica para la Paz, la Equidad, la Reconciliación en el marco del posconflicto, es una etapa de evolución del CICE porque se ha convertido en su proyecto académico investigativo que orientará su desarrollo, creo, en la próxima década. En esa medida, ¿por qué red? Entendemos que los trabajos tienen que ser respuestas absolutamente claras y contundentes a esa situación de insularidad, de atomización y casi como que sálvese quien pueda. El principio de inclusión, entonces, deja claro que la idea es convocar la participación de un gran número de unidades, de personas, de académicos, investigadoras, que quieran trabajar en función de poder construir colectivamente propuestas alternativas. Estamos hablando entonces de la red, una red abierta, con estos principios. 2. Estamos hablando de la escuela dinámica. Aquí hay una gran posibilidad de que discutamos. Hoy, la escuela, su institución, la mía y la de muchos, no es dinámica. Se están planteando una serie de elementos que pueden estar muy ligadas a lo que se planteaba, ¿cierto?, en los análisis cuando se analizaba el papel que juega la tradición y se señalaba que la tradición no es razón. Y por eso acudo a un elemento genérico. Bachelard tiene un libro que llama La tensión esencial entre la tradición e innovación en el campo del conocimiento. Entonces nosotros estamos planteando como una tensión esencial el concepto de inercia institucional y de dinámica institucional. Y tenemos que darnos cuenta que hoy la institución educativa no es dinámica. Preserva muchos de los procesos, incluso convive con toda una serie de situaciones que están al margen de una realidad, al margen de un contexto, al margen de unas necesidades, al margen de unas preocupaciones. Y por eso lo decíamos en algún momento anteriormente. ¿Cuáles son, cierto, los estudios serios y sólidos que pueden estar desarrollándose para responder ante una gran pregunta? ¿Cuál es el profesional que requiere el país? Y en este caso, ¿cuál es el profesional de la educación que requiere el país? No. Y por inercia hoy estamos funcionando las facultades de educación. Y por inercia hoy están funcionando las normales superiores. Y si miramos la mayoría de las 288 instituciones que tienen en este momento la educación superior, la inercia es el paradigma que en estos momentos, ¿cierto?, está vigente. Entonces tenemos nuestros portafolios académicos y los mantenemos y entonces creamos otros. Y entonces nos fuimos y comenzamos con los niveles tecnológicos y después avanzamos en la formación universitaria y qué bueno trabajar especializaciones y qué bueno trabajar maestrías y por qué no trabajar algunos niveles de formación de vértice. Pero es muy diferente crecer a desarrollarnos. Es bien diferente. Y entonces la pregunta que se hace es, si vamos a trabajar en escuela dinámica, ¿qué es eso? Y yo lo único que me aventuro a señalar es una escuela diferente a la que hoy tenemos. Porque la escuela que hoy tenemos, y hablo de escuela en sentido genérico,
¿cierto? Universidades, instituciones educativas, centros, etcétera, está trabajando, ¿cierto?, con una transversalidad que lo deja a uno atónito. Y esa transversalidad tiene que ver para, disque, formar los mejores, los competentes, los triunfadores, los excelentes. Y la pregunta que uno hace es, si hay triunfadores, hay perdedores. Si hay excelentes, hay no excelentes. Si hay exitosos, hay fracasados. Entonces mi pregunta, ¿y qué hace la institución con los fracasados, con los perdedores, con los que no tienen las competencias? Y por eso miramos, y hay un trabajo que también en algún momento podremos socializar, sobre los factores de permanencia y abandono en la educación superior en Colombia. Esos datos estadísticos que tratan de garantizar de que de pronto no se revele la dimensión de la problemática nos dicen, no, es que los niveles de permanencia se han incrementado. Y yo les diría que sería muy bueno que revisáramos esa afirmación. Entonces, el dinamismo pasa porque la escuela trabaje problemas. La escuela ya tiene que ceder de trabajar tanto tema. La escuela tiene que trabajar problemas. El problema de hoy tenemos, nuestros chicos y chicas están llegando de 15 años a la universidad. ¿Y cómo lo recibe la universidad? Pero también por cuestiones de permanencia y abandono, le están aplicando los reglamentos estudiantiles, lo están expulsando a los 2 años. ¿Qué es una persona a los 17, 18 años que se siente expulsada? Y entonces estamos nosotros preparando y graduando la universidad, una serie de fracasados. Y lo digo en estos términos, porque es que la dinámica pasa por hablar los problemas como son problemas. No más diplomacia, no más seguir trabajando con una serie de conceptos que de todas maneras se leen y dicen, no, qué interesante, pero no pasa nada. Hay que decir las cosas como son. Y en ese sentido, construir esa escuela dinámica no es una construcción ni fácil, ni que sea producto del pensamiento de 2 o 3 iniciados. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de discusión, es un trabajo de compromiso social, es un trabajo con anhelos de cambio, de transformación, de desarrollar. Y entonces decimos, ¿y para qué esa escuela dinámica? Para algo que ha sido muy manoseado, y lo digo con sumo respeto, pero con muchos elementos que me permiten afirmarlo. La paz ha sido manoseada, la convivencia, la equidad, la reconciliación han sido manoseadas. Y lo estamos mirando y observemos, leamos los diarios nacionales e internacionales y miramos cómo han sido analizados. Entonces resulta que vamos a afirmar la paz, pero no se olviden que lo mío tiene que quedar, y el otro, y lo mío tiene que quedar, y lo mío debe aparcarse. Y nosotros, la mayoría de colombianos, aceptando entonces que hoy las posturas individuales y darles, ¿cierto?, la satisfacción a cada uno de los que han usurpado un protagonismo. Porque hoy tenemos que decirlo con toda la tranquilidad, y sé que algunos de estos no lo confirman. Los que votaron ni por el sí, votaron por el no, la gran mayoría no leyó el acuerdo. Si no leyó el acuerdo, ¿cierto?, los del sí y del no, ¿por qué hoy se arrogan algunos diciendo, y es que esto debe quedar en el nuevo acuerdo, y debe quedar esto, y si no queda así, entonces la pregunta que hacemos es, procesos como paz, procesos como equidad, como reconciliación, ¿cierto?, son procesos muy complejos, y no podemos aceptar, y hablo del concepto manoseo. Manosear implica tratar de darle la orientación a los procesos de acuerdo a conveniencias personales, no con conveniencias sociales, no con conveniencias de los grupos, de las mayorías, de todos estos segmentos poblacionales que son los que sufren y han vivido el rigor de la guerra. En ese sentido, la escuela, ¿cierto?, o la red de escuela dinámica para la paz, la equidad, la reconciliación, la no repetición,
en un posconflicto o posacuerdo, es una gran invitación a que nosotros planteemos y nos manifestemos como académicos, como intelectuales, como directivos, como críticos, como ciudadanos, desde luego, que es quizás necesario desprendernos de la comodidad y del confort en donde algunos de nosotros hemos vivido, en el sentido de que aquí está mi propuesta y si no la aceptan, entonces conmigo no cuenten, porque eso finalmente es un chantaje. Entonces, la red de escuela dinámica para la paz, la equidad y la reconciliación, ¿cierto? Esa red es una propuesta que yo le agradezco a mi compañero Alfonso Paz y a mis otros colegas la oportunidad que me dan en esta intervención de poder manifestarles, está ahí, está presente, cabemos todos, porque hablaba de los 3 principios: inclusión, pluralidad y participación. Y necesariamente podríamos estar seguros de algo, y es que la incertidumbre, la duda, la sospecha será el motor de ese dinamismo, y no tantas las verdades y esos pensamientos únicos que yo creo que ya algunos de nosotros dudamos con mucha frecuencia, y además que cuando lo leemos desde una perspectiva muy escéptica. En esa medida, hay en estos momentos una propuesta de trabajo que tiene que ver fundamentalmente con algo que quisiera en esta parte final de la intervención señalarlo. Hoy se ha visto la permanencia y el abandono estudiantiles, como fisuras o como intersticios o como, llamémoslo así, goteras para poder hablar, ¿cierto?, de la paz, la equidad, la reconciliación, ¿cierto?, en el marco del posconflicto. ¿Por qué? Porque hay un reto, mis colegas: ¿cómo representar nuestro sistema escolar, si existe, con otra figura que no sea una pirámide? Porque es que cuando hablamos de las pirámides ya lo hemos convertido en algo como muy natural. Hay una base amplia, estamos hablando de los niveles iniciales, nuestros niños, niñas, ¿cierto?, colombianos que entran, ¿cierto?, al sistema formal, y cuando miramos el vértice, son los que sobrevivieron. Y además de eso sobrevivieron. Cuando pasan a la educación superior, de 2, uno permanece y otro abandona. Entonces nosotros decimos, eso no puede seguir siendo una de las características y de los elementos para poder entender nuestra realidad escolar. ¿Y por qué se da? Se da fundamentalmente porque, y ahí retomo algo que me parece, e invito a mis colegas, ¿cierto?, a que podamos conversar, ¿cierto?, posteriormente. Es una manifestación de la inercia que hoy vive la escuela, aceptar que la única manera de representar ese fenómeno escolar en cuanto a oportunidades es una pirámide. Es aceptar, la inercia de aceptar que en los primeros niveles vamos a tener una gran cantidad de colombianos y colombianas, ¿cierto?, ingresando, y cuando van transcurriendo los diversos procesos los vamos depredando, ¿cierto?, se van desgranando y solo llegan los triunfadores. A esa escuela la conocemos durante mucho tiempo, pero para dar un horizonte durante los 60 años que le hemos colocado, ¿cierto?, como término a la guerra, al conflicto. Esa escuela la conocemos, pero queremos otra escuela. Una escuela para la paz, tiene que ser otra. Una escuela que nos permita reconciliarnos, tiene que ser otra. Una escuela que nos permita de una u otra manera vivir realidades sociales, que habite la pobreza, ¿cierto?, que habite la violencia, que habite la alteridad, la diferencia, como problemáticas en los procesos de formación de los ciudadanos y ciudadanas, y no simplemente esos programas que son muy bien definidos, incluso muy bien proporcionados, pero que si llegan a tocan muy superficialmente la realidad. No, construyámoslo. Por eso les decía que uno de los elementos que tiene el CICE para trabajar en estos momentos: ¿quién es el docente colombiano? ¿Quiénes somos nosotros los docentes colombianos?
para poder definir algunos elementos, poder señalar de que de pronto la tendencia formativa se da en estos campos, en estos son débiles, o que la mayoría de nuestros profesores son jóvenes o ya son de una edad avanzada, y que hay una predominancia de género, y cómo lo estamos planteando. No lo sabemos. Convocamos y muchos seguimos saliendo a la calle, muchos salimos a plantear nuestras resistencias, a hacer nuestras denuncias, muchos formamos parte de las organizaciones gremiales y sindicales. Pero hay una pregunta: ¿quiénes somos? ¿Hay algún censo educativo que hable del maestro colombiano? Incluso no diría del maestro colombiano, del maestro latinoamericano. Otro elemento: ¿qué estamos haciendo nosotros con relación a ciertos procesos cuando pensamos que lo formativo se agota en lo escolar? Lo formativo no se agota en lo escolar. Por eso el trabajo que se está desarrollando sobre las representaciones sociales para recuperar unas prácticas sociales que no son escolares y que han resultado bastante formativas, se vinculen a la dinámica escolar. Y un elemento importante tiene que ver es con los derechos humanos. Yo sigo insistiendo que los derechos humanos, ¿cierto? Y seguimos mirándolo y tratémoslo y analicémoslo como problema. El proyecto sobre permanencia y abandono estudiantiles como factores que impiden o que obstaculizan los procesos de paz, de equidad y reconciliación, ¿cierto? En el contexto del posconflicto, ha planteado 7 fases en un horizonte temporal de 3 años que quiero planteárselas, ¿cierto? Con un propósito. Mis colegas, ¿cierto? La dirección en donde podamos convocarnos, ¿cierto? Y se la daré al final de la presentación, pero básicamente lo que quiero es que, como estamos socializando, impulsando, promoviendo esta iniciativa, ojalá quienes estén interesados en acompañarnos en este proceso lo manifiesten, porque de verdad creemos que puede tener un futuro lo más halagüeño para nuestros propósitos. Entonces, un primer elemento que trabajaremos tiene que ver con la identidad social institucional. Resulta que mi Universidad del Valle, ¿cierto?, donde me egresé, tiene una identidad. Pero ¿cuál es la identidad social institucional hoy de la Universidad del Valle? ¿Cuál es la identidad social institucional, por ejemplo, que tiene el Colegio Nacional Santa Librada de Neiva, que era un hito en los colegios santanderistas, ¿cierto?, de la época? Y yo le señalo que hoy por hoy, ¿cierto?, la situación de este Colegio Nacional Santa Librada, emblemático hace 3, 4 décadas en el departamento del Huila, hoy es un anexo de una universidad privada que ha invadido sus aulas y sus espacios. Entonces, de ese gran colegio, de esa institución que se conocía incluso mucho más que el departamento, ¿qué ha quedado? Entonces nosotros nos vamos a plantear con todos los que trabajemos cuál es la identidad social institucional, que dicho de otra manera, cuál es el concepto, la opinión que tiene la comunidad, padres, ¿cierto?, egresados, docentes, ciudadanos de pie, sobre las instituciones educativas, porque los PEI formateados han hecho mucho daño, porque les han dado una identidad que no le corresponde a buena parte de cerca de las 70.000 instituciones educativas que tiene el país. O sea, tenemos un PEI, ¿cierto? Nos dice la dimensión teleológica del PEI, visión, propósitos, objetivos, estrategias. Sí, correcto, muy bien, cumplimos, 1860. El desarrollo de ley 115, cumplimos, sí, correcto. Pero ¿qué tanto hay del PEI en estos momentos desarrollándose en las instituciones educativas?
Si queremos transformar de una escuela inercial a una escuela dinámica, consideramos que una gran oportunidad es desarrollar un trabajo etnográfico de corte cualitativo que nos permita decir, oiga, ¿y cómo es entendida hoy la institución educativa? Y la idea es que trabajemos con nuestras instituciones educativas, ¿cierto? Con la universidad, una universidad pública, ¿cierto? Todas las universidades públicas que hoy necesariamente tienen que salir a buscar sus recursos. Se han hecho análisis, mis colegas, sobre cómo los posgrados en las universidades públicas oficiales son una muestra de la privatización de los mismos. Porque hoy consejos académicos y consejos superiores no aceptan, ¿cierto?, que se abra un nuevo programa de especialización, maestría, doctorado, que no sea autofinanciado. ¿Y cómo es autofinanciado? Con los derechos académicos que pagan los estudiantes. Entonces, un primer elemento tenemos que ver con él. ¿Cuál es la identidad social institucional? Un segundo elemento importante tiene que ver con los factores, ¿cierto?, de la permanencia y abandono. O sea, trabajémoslo. ¿Por qué? Mire, ¿qué saben los estudiantes cuando llegan a la educación superior de la carrera que quieren desarrollar? Pero ¿qué saben antes? No cuando, por las razones que sean, ya están ingresados. Entonces, creemos que el programa de orientación profesional debe trabajarse con 10º y 11 de las instituciones. ¿Y qué es ese programa? Decirles, mire, este es el portafolio académico que tienen las instituciones. Y de acuerdo con un trabajo de indagación, usted tendría condiciones para, o mayores posibilidades de ser aceptado en esta carrera, en esta otra, en esto. Ya existen reactivos y aplicativos que lo están trabajando, previo, para que el estudiante de una u otra manera pueda avanzar. Otro elemento, las alertas tempranas. ¿Qué hacen las instituciones cuando encuentran deficiencias y anomalías, ¿cierto?, o debilidades en los estudiantes? Si están sistematizados los registros, pues simplemente consignar el resultado que obtuvo. Pero ¿y ese resultado por qué? Que hemos nosotros analizado. Y así como esos aplicativos, el POP, Programa de Orientación Profesional, el PAD, Programa de Atención Temprana, ¿cierto?, el programa de fortalecimiento del vínculo con el núcleo familiar. Hoy sabemos que las relaciones universidad y hogar son bastante esporádicas, muy eventuales, no son permanentes. ¿Qué está pasando con la formación académica pedagógica de los docentes? Nadie desconoce que muchos profesionales de las diversas áreas son probos en su área, pero eso yo no lo afirmaría para cuando estos profesionales se desempeñan en unos contextos formativos. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo se está trabajando las tutorías y los acompañamientos que están recibiendo nuestros estudiantes? Entonces, primera fase, la identidad social institucional. Segunda fase, vamos a trabajar en función de esos factores, ¿cierto?, para que cada institución se responda a sí mismo cómo se expresa el proceso. Tercer aspecto que hemos contemplado tiene que ver con cuál es la naturaleza de las relaciones, ¿cierto?, entre los actores de las instituciones. Dicho de otra manera, cómo se relacionan los docentes y los docentes y los estudiantes, los docentes y los directivos, los estudiantes y los estudiantes, los docentes y padres de familia, en fin. Porque necesariamente eso sí que tiene que ver con la cuestión de la inercia o la dinámica. Nada más inconveniente que considerar que la participación del padre de familia se agota cuando él recibe, ¿cierto?, las calificaciones o los resultados de sus hijos, pero él no cuenta para nada más. Otro aspecto importante tiene que ver con cuál es el compromiso y la responsabilidad docente. ¿Cuál es el compromiso y la responsabilidad de nosotros como profesionales? ¿Dictar nuestras clases en los horarios que nos hayan asignado? ¿O estamos hablando de un concepto mucho más fuerte que es formación? ¿Cuál es el compromiso de nosotros con la formación? Y eso es un motivo de análisis dentro de una escuela inercial y una escuela dinámica. Esa escuela inercial,
¿cierto? Manifiesta una serie de compromisos. En muchos trabajos que hemos hecho con colegas, me dicen tranquilamente, profe, trabajamos hasta 10 para las 12, después de ahí no. O trabajamos hasta un cuarto para las 6, después de ahí no. Entonces la pregunta que uno dice, en el compromiso de leer la realidad a la cual pertenezco, le pongo ya un horario flexible y muy rígido. Hasta aquí puedo ser docente, ya después dejo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pero pensada por nosotros mismos, no cuál es la que nos dicen, sino cuál es la nuestra. Otro aspecto tiene que ver con la mayoría de nuestras dedicaciones. O sea, si estamos hablando de la inercia, ¿qué es lo que hace la inercia? Entonces parece que hoy la responsabilidad social del docente es dictar clase. ¿Y por qué no investigar? ¿Y por qué no comprometer la realidad y comprometer la sociedad y el contexto? Sobre esa base, ¿cierto?, estamos analizando en cada institución la posibilidad de intervenirla, o sea, de reaccionar frente a los resultados, pero de cara a lo que encontramos en cada institución, no un programa general, sino a lo que encontramos en cada institución. Y sobre todo, la sistematización de estas experiencias. Marco Raúl Mejía, conocido amigo y entrañable compañero, señalaba algunos de los avances en una posible definición de sistematizaciones, producir conocimiento sobre la experiencia realizada. Qué bueno sería que en esta red de escuela dinámica para la paz, la equidad y la reconciliación podamos solucionar 1000, 2000, 3000, 4000 experiencias, diciendo de que sí podemos hacerlas, que desde luego hay unos referentes, pero que no hay una exigencia normativa que obliga a todo el mundo a decir esto y decirlo de esta manera. En ese sentido, nosotros hemos visto que es posible plantear opciones y alternativas a un trabajo que es complejo, pero que no se puede seguir haciendo de manera individual. No se trata de que nosotros, que hemos tenido la oportunidad de que de pronto alguien nos lea, nos siga leyendo. No se trata de que entre cada vez más nosotros logremos primer plano para nuestras visiones y para nuestros planteamientos. Es que dentro de la escuela dinámica tenemos que darle primer plano a algunos actores que han estado olvidados, algunos actores que han manifestado de diversa forma que también tienen presencia, ¿cierto? Y estamos hablando de trabajar diferencias, de trabajar otredades, de trabajar desde una perspectiva que no conocemos pero que podemos construir. Entonces, finalmente, mis colegas, yo les quiero agradecer, pero quiero precisar que podemos entrar en unos procesos de comunicación, ¿cierto? Hay dos direcciones que serían oportuno que ustedes las miren y que nos escribamos, ¿cierto? Si el problema es de todos, no busquemos solidaridad. Recuerdan que muchos de los que nosotros hemos conocido y leído, cuando hablan de la solidaridad, dice, cuando el problema es de uno, no puede ser solidario con los demás, sino que enfrentarlo. Y en ese sentido es la propuesta que hablamos sobre. Sintetizo dos cosas que creo que pueden seguir permitiendo nuestra comunicación. La paz no es un tema, la paz es un problema, y un problema complejo, y un problema al cual hay que estar trabajándolo de una u otra manera. Y dos, la escuela hoy hegemónica, vigente, no contribuye para la paz. Muchas gracias.